Cierra las puertas, apaga las luces y escucha las historias de horror. Pues quiero contarte, pues, una experiencia de tipo familiar, pues se puede decir, ¿no? Ya que esta fue una experiencia de mi abuelita, ¿no? Teníamos una abuelita que pues ella había tenido muchas experiencias de tipo paranormal y pues ella nos narraba, nos contaba bastantes, pero en esa oportunidad nosotros vivíamos, quiero contarte que vivíamos en un caserillo. Aquí en El Salvador se conocen a los caserillos como cantones, Sí. que es donde hay pocas casas, no es ciudad, no es pueblo, sino son casas dispersas en áreas rurales. Sí. Lo que sí, lo curioso de este lugar era que nosotros habíamos ido a parar allí a ese lugar, a vivir a ese lugar. Era un terreno grande, era una casa pequeña, pero el terreno era bien grande. Tenía árboles frutales, pero también estábamos como a 50 metros o media cuadra de un cementerio. Y pues ya sabes que en los pueblos, pues quieras o no, los cementerios infunden un poco de miedo porque se cuentan muchas historias, ¿no? Historias bastante tétricas de lo que es las experiencias de mucha gente que ha tenido vivencias, gente Sí. que vive cerca de los cementerios, porque pues es un ambiente bastante pesado, bastante feo. Pues mi abuelita, pues era una señora que ya tenía, pasaba de ya casi los 90 años. Y en esa oportunidad en la casa, pues estábamos durmiendo. Ella tenía problemas de sueño. Sí. Ella le costaba conciliar el sueño. Y en esa oportunidad nos recuerdo que ella nos contaba de que que allí alrededor de la casa se oía el galope de un caballo. Todas las noches, a medianoche, se oía el galope de un caballo. Y pues ella nunca no se atrevía a curiosear, ¿no? Entonces Sí. solo escuchaba y ella nos contaba de que escuchaba ese galope de un caballo, ¿no? Y entonces, pero un día le pudo la curiosidad, dice ella, que quería ver qué era lo que realmente es. En aquella época la gente mayor, hijo, era bastante valiente, no le tenía miedo a la oscuridad, no le tenía miedo. Y ella era de esas personas fuertes, la viejita. Entonces dice que en esa oportunidad dice que ella decidió curiosear. Entonces, y a través de la hendidura de la ventana, se asomó, dice, para ver qué era, que si lograba ver algo, porque ella Sí. escuchaba el galope de un caballo que andaba alrededor de la casa en el terreno, y dice de que, bueno, ella se asomó para ver y cuál va a ser la sorpresa, que va viendo un personaje bastante tétrico, alto, y un caballo negro, dice, que andaba precisamente galopando alrededor de la casa. Sí. Entonces ella se asustó mucho, en esa oportunidad se asustó mucho y pues se decidió acostarse. Se fue a acostar, pero con mucho miedo, con mucho temor por lo que había visto, ¿no? Entonces al día siguiente nos empezó a narrar, a contar esa historia. Nos empezó a contar de lo que había visto a ese personaje que andaba alrededor de montado, pues. No le vio cara ni nada de eso, pero sí vio que era alguien que no era nada, no era ningún ser humano, pues, Sí. sino era un personaje realmente fuera de, de todo tipo de comprensión humana, de todo tipo de razonamiento. Y pues bastante asustada, en verdad, ella nos narró, nos contó esa historia, este, porque de hecho ella no siempre como tenía muchas experiencias, ella nos contaba historias de esas vivencias. Y pues, y pues nosotros siempre nos acurrucábamos alrededor de ella, todos los nietos, a escuchar sus historias, pero esa oportunidad, me acuerdo de que ella bastante sobresaltada de esa experiencia que acababa de tener. Pues realmente
Fue bastante, y lo que tenía ella que nos transmitía, a nosotros nos daba miedo. En la noche después ya no queríamos ni salir a la calle, al baño ni nada, porque pues nos daba miedo. Todas Sí. esas historias que nos contaba. Pero esa vez sí la vimos a ella un poco sobresaltada por esa historia que nos contó, ¿me entiendes? Porque pues fue una vivencia propia. Fue algo que realmente, pues, de alguna manera por curiosidad, pero también pues quería salir de la duda, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. Así ¿Y es tú de que que en este caso este hombre pudiera haber sido el mero mero? yo creo que sí, pues sí, eso es lo que se dice. En aquella época, como te digo, pues nosotros éramos unos niños. Y pues sí, realmente, pues, eso es lo que dice ella, pero lo que pasa es que ella tuvo miedo hasta decir el nombre, Sí. pero ella tuvo el miedo, pero ella decía que sí, ella cree que sí era el personaje, el mero mero, el que andaba, la daba galopando. Las razones es porque, pues, bueno, no sé, mi papá tenía mucho, como que atraía mucho ese tipo de situaciones también. Y por el otro lado, pues estábamos, como te digo, cerca de un cementerio, que pues tiene que ver bastante con ese tipo de historias o situaciones que se pueden vivir. ¿Y por qué piensas tú, tío, que son tan comunes estas historias de así en los terrenos Ok, rurales? te voy a decir qué es lo que pasa. Te voy a decir qué es lo que pasa. El ser humano, pues nosotros los seres humanos tenemos capacidades, tenemos 5 sentidos. Tenemos los 5 sentidos, ¿verdad? Que son con los que percibimos las cosas, olores, colores, sabores, eh, eh, ¿cómo se llama? Tenemos el tacto y tenemos el oído, escuchamos también, pero con muchas limitaciones. Pero también los seres humanos tenemos sentidos extrasensoriales. Sí. Todo ser humano los posee. Lo que pasa es de que están atrofiados, no están desarrollados. O sea, por esa razón, el ser humano no percibe cosas que no sean por los 5 sentidos. Entonces, sin embargo, hay personas, entre menos atiborrada tenga la mente, hay gente que intelectualmente tiene tanto conocimiento intelectual que a veces se vuelve escéptico, porque él da por sentado que todo el conocimiento que ha adquirido académicamente a través de escuelas, universidades, libros que ha leído y todo eso, está tan atiborrada su mente que ya no, a veces no tiene espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos esos sentidos de percepción que son extrasensoriales, por ejemplo, nosotros tenemos capacidad para ver si desarrolláramos, tenemos un tercer ojo que se llama la clarividencia. Son sentidos extrasensoriales que están dormidos por falta de un desarrollo, pues eso es otra cosa. Pero hay personas que no tienen las personas entre más sencillas, más humildes son, entre menos conocimiento intelectual tienen, están más propensas a experimentar ese tipo de experiencias. Sí. Esa es la razón por la cual en nuestras culturas autóctonas, la gente humilde, la gente sencilla cuenta esas historias. Y no porque son inventos ni porque son creyentes, sino porque son historias reales de sus propias vivencias. ¿Por qué? Porque ellos no tienen razonamiento. Es como un niño pequeño de los 0 a los 7 años tiene experiencias extrasensoriales que las va perdiendo conforme va aprendiendo de los adultos. Sí. Pero un niño llora, por ejemplo, cuando ve a alguien. Yo sé que son todas estas cosas, probablemente a la gente no los vea como algo creíble, porque sí, porque todo lo que el ser humano normalmente tiene en su mente son sus propias experiencias físicas. Sí. ¿Me entiendes?
Entonces, las cosas que no tienen, que no van con el razonamiento, no tienen realidad para ellos. Y esa es la razón por la cual en los pueblos, principalmente en el campo, en el mundo, en los lugares rurales de los pueblos, es donde más vas a percibir ese tipo de experiencias. Sí. Es donde la gente tiene mucho para contar porque ha vivido, ha tenido vivencias que nada tienen que ver con el intelecto, nada tienen que ver con lo que toco, con lo que veo, con lo que huelo, con lo que gusto, nada tiene que ver. Son experiencias, se llaman experiencias extrasensoriales, Sí. que entran en el mundo paranormal porque no son experiencias de que yo lo vi con los ojos físicos, no.